Repsol se juega 13.000 millones en Venezuela. Repsol es el grupo español que más dinero se juega en Venezuela. Tras Estados Unidos, es la mayor fuente de reservas y producción de hidrocarburos de la primera petrolera española. Repsol es, sin duda, la empresa española que más dinero se juega en Venezuela. La primera petrolera española concentra allí una gran parte de sus reservas mundiales de petróleo y gas, y de su producción. En concreto, según datos de 2024, la producción anual de Repsol en Venezuela se elevó a 24 millones de barriles equivalentes de petróleo, MBEP. Aunque es fundamentalmente gas, los MBEP permiten equiparar gas y crudo, para hacer la equivalencia económica. A precios de mercado, esa producción supone más de 1.400 millones de dólares, más de 1.200 millones de euros. El barril de petróleo Brent cotizaba la pasada semana a una media de $60. La producción de Repsol en Venezuela se queda en ese país, entre otras razones por las restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos para exportar hidrocarburos desde ahí. Repsol se ha convertido en una pieza clave de la economía venezolana porque el 33% de todo el gas que consume ese país es el que extrae la petrolera española. Sin él, la economía se pararía. A pesar de todas las restricciones geopolíticas que pesan sobre Venezuela, la producción de Repsol ha ido aumentando en los últimos 3 años, 23 MBEP en 2023 y 21 MBEP en 2022. Según los últimos datos, la producción sigue creciendo. En el primer semestre de 2025, la producción diaria alcanzó los 70.500 barriles equivalentes de petróleo, frente a los 65.000 barriles diarios de media del primer semestre de 2024. Reservas, el tesoro. Venezuela es, en estos momentos, el segundo país más relevante en producción para Repsol en su división de upstream, exploración y producción de hidrocarburos. Solo está por detrás de Estados Unidos, con 71 MBEP. Con todo, lo más relevante de Repsol en Venezuela no es la producción diaria de hidrocarburos, sino los que aún guarda bajo la tierra. Son las denominadas reservas, el auténtico tesoro de una petrolera. Lo importante son las reservas probadas, es decir, yacimientos de petróleo y gas que se sabe que existen y que, además, son extraíbles, aunque aún no estén en fase de desarrollo o explotación. Según la auditoría externa encargada por Repsol para evaluar sus reservas, el grupo tiene en todo el mundo reservas probadas estimadas, desarrolladas y no desarrolladas, de petróleo crudo, condensado, líquidos del gas natural y gas natural, de 1.747 MBEP sumando las que gestionan las sociedades en las que participa y las filiales totalmente controladas. De esos 1.747 millones de barriles equivalentes de petróleo, 256 millones están en Venezuela. Es decir, casi un 15% de las reservas de petróleo y gas de Repsol están en Venezuela. A precios de mercado, y tomando el precio del barril de Brent de $60 de la pasada semana, ese tesoro supone más de 15.300 millones de dólares, 13.000 millones de euros al cambio actual. A priori, positivo. Venezuela es el segundo país en reservas para Repsol, solo por detrás de Estados Unidos, donde suma 753 MBEP. La mayor parte de las reservas venezolanas, cerca del 90%, son gas, y el resto petróleo y equivalentes. El ataque de Estados Unidos a Venezuela de este fin de semana, para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro, mete al país en una incertidumbre sin precedentes. Aunque el análisis político sea muy controvertido a nivel mundial, ese ataque, y la consiguiente captura de Maduro por parte de Estados Unidos, empresarialmente beneficia, a priori, a Repsol. La petrolera española llevaba desde marzo negociando con Trump para evitar el bloqueo decretado por la Casa Blanca a las exportaciones de hidrocarburos desde Venezuela. Las negociaciones no habían tenido éxito porque el objetivo de Trump era derrocar a Maduro. El problema de PDVSA. Una vez que este ya no está en el poder, es previsible que ese bloqueo se levante. Sobre todo teniendo en cuenta que el objetivo de Trump es tutelar al país hacia un nuevo gobierno y facilitar el desembarco de los colosos petroleros americanos como Exxon, Chevron y ConocoPhillips en el crudo y gas de Venezuela. Este es el país con más reservas del planeta, con 300.000 millones de barriles, ver información adjunta. Un problema de Repsol en Venezuela, además de no sacar todo el petróleo que le gustaría, son las cuentas por cobrar de la petrolera estatal PDVSA, su socio obligado.
Repsol ha ido provisionando sus cuentas para evitar un agujero por esas deudas en caso de impago. A junio de 2025, la exposición por este motivo bajó a 330 millones de euros, frente a 504 millones a diciembre de 2024, llegó a unos 1.000 millones hace años. En términos contables, es el único riesgo que recoge Repsol como exposición patrimonial en Venezuela. De Eni a Exxon y Chevron. No ocurre así con las reservas porque estas, aunque no puedan ser exprimidas, no han sido expropiadas, como sí ocurrió con YPF en Argentina. Además de PDVSA, parte de los pozos de Repsol en Venezuela los tiene con la italiana Eni. En una industria como la petrolera, donde lo habitual es compartir riesgos, Repsol no tendría inconveniente en sondar alianzas con Exxon, Chevron y Conoco si estos colosos vuelven a Venezuela.